Ya, chiquillos, buenos días. Higiene industrial, ¿ya? La higiene industrial, a un modo más o menos de introducción, es una de las ramas de la prevención de riesgos. O sea, tenemos la seguridad industrial, que es lo que ya empezamos a ver el día de ayer, y tenemos la higiene industrial, que es también lo que vamos a empezar hoy día. No olvidemos que la seguridad industrial se aboca principalmente a lo que es los, los accidentes de trabajo, y la higiene industrial se aboca más a lo que es las enfermedades profesionales. No olvidar que la principal diferencia entre un accidente y una enfermedad es el tiempo, ¿ya? El tiempo en el que ésta se va a desarrollar. El accidente es inmediato y la enfermedad es al paso del tiempo. Ahora, la orientación en sí de la higiene industrial, ¿ya? La higiene industrial, chiquillo, no es algo tan rígido o tan estructurado. O sea, tiene una estructura de trabajo en sí, pero es una de las ramas que se nutre de muchas más ciencias. O sea, la higiene industrial siempre va a trabajar junto con la medicina del trabajo, también trabaja con ciertos aspectos de seguridad, trabaja con epidemiología, y se trabaja con equipos multidisciplinarios, ¿ya? ¿Y por qué esto tiene que ser así? Porque tiene una cosa primaria que trabaja en el ambiente de trabajo, pero también trabaja en el trabajador, valga la redundancia. O sea, tenemos un trabajo específico que viene dado por el ambiente de trabajo, y también tenemos otro trabajo que es directamente en el trabajador. Y esto siempre tiene que ser así. Cuando va a ser así porque muchas veces tenemos que aplicar ciertos controles en el trabajo. Y si ese control no trabaja bien o no funciona como debiese funcionar, se tiene que empezar a ver en el trabajador. O sea, como por ejemplo realizándole algún examen médico. Ahora, ese examen médico puede decirnos a nosotros si realmente las medidas de control están funcionando de una forma u otra, o si el trabajador tiene alguna patología que se está dañando con un efecto producto del ambiente laboral o ambiente de trabajo. Ahora, la higiene industrial en sí va a tener una orientación básica, y esta orientación es identificar, evaluar y controlar. Ahora, son tres procesos que son independientes, pero van de la mano uno del otro. O sea, si yo no identifico bien un peligro, no tengo un peligro que evaluar mediante sus riesgos. La identificación viene dada muchas veces a identificar en sí el peligro, pero también viene de una forma a reconocer qué riesgo estoy teniendo o se está generando, no olvidando que el riesgo a qué corresponde, a la interacción que tiene un trabajador con un peligro, y el peligro que es foco, situación, acto o condición. La evaluación viene dado a dar un valor o una cuantificación. Ya, yo soy ingeniero, y como buen ingeniero, o sea, no es que diga que soy buen ingeniero en sí, pero todos los ingenieros trabajamos en base a números. Y si no hay un número, muchas veces no puede tomar uno una decisión. Y esa decisión es una que ustedes también tienen que tomar como experto en prevención o futuro experto en prevención de riesgo. Y esa decisión es el control. Pero el control viene dado por la evaluación que uno haga. En higiene industrial, la evaluación, ¿cómo se da? O cómo se puede generar en sí. Es medir con un equipo específico y luego esa medición hacer la comparación con un valor de referencia o un cuerpo legal de referencia, que en el caso chileno, perdón, es el Decreto Supremo 594, el que establece las condiciones ambientales mínimas, perdón, condiciones sanitarias ambientales mínimas para lugares y ambientes de trabajo. Y esto, chiquillos, para nuestro efecto como experto en prevención de riesgo, es el cuerpo base. Entonces, la orientación de la higiene industrial viene dada por tres conceptos y tres etapas básicas, que son distintas, pero dependientes la una de la otra, que es identificar, evaluar y controlar. Y estas van a trabajar tanto en el ambiente de trabajo como en el trabajador. Ahora, identificar.
Tal como lo muestra esta lámina, identificar qué vendría siendo la detección de fuentes que generan riesgos. Y una fuente que genera riesgo en sí, nosotros podemos tomarla como un peligro. Y el riesgo está dado con la interacción de un trabajador. Ahora, el peligro muchas veces en higiene industrial hay que tomarlo como es el foco o la condición. O sea, un foco que va a generar un peligro, como por ejemplo puede ser generación de ruido, generación de calor, o también generación de ambiente frío, que esos pueden ser más o menos como un peligro. Ahora, durante esta clase y un poco más adelante también vamos a empezar a desarrollar los agentes de interés higiénico, ya que eso es un tema que nosotros tenemos que ver bien durante el transcurso de este curso en sí y de lo que es higiene industrial 2. Ahora, corresponde a la detección de aquellas fuentes que generan riesgos capaces de enfermar al trabajador. Ahora, esa enfermedad, chiquillos, puede darse en un tiempo prolongado, como también en un periodo inmediato. ¿Ya? De acá vamos a tener muchas veces un tema, eh, ¿cómo lo podemos clasificar? ¿Ya? ¿O cómo se puede originar eso? Nosotros sabemos que, vamos a tener que ir un poco más adelante, que la ley de accidentes del trabajo en enfermedades profesionales va a trabajar con dos elementos puntuales, con los accidentes como con las enfermedades. Muchas veces vamos a ver que en higiene industrial sí se pueden generar accidentes puntuales. Y eso a veces es medio raro porque uno le inculca a ustedes que la higiene ve las enfermedades. Ya, perfecto. Pero si un trabajador tiene contacto con una sustancia ácida, o por ejemplo como un ácido, y esto entra en contacto con su piel, él se va a quemar. Y esto en sí, chiquillo, es un accidente. Ahora, ahora chiquillos, hay que entender algo. Lo que además es complementado con información asociada con los ciclos de trabajo, características del lugar y ambiente de trabajo, herramientas de equipos y la presencia de enfermedades en los trabajadores. O sea, si ustedes han revisado los conceptos, hay un concepto muy importante que es de salud. Y la salud no es solamente ausencia de enfermedad, sino que también hay que entenderlo como un perfecto estado psíquico, mental y social. Pero muchas veces el trabajador también puede tener alguna enfermedad. Yo, por ejemplo, soy asmático y una de mis enfermedades base es el asma. Existen muchas patologías. La más común, por ejemplo, es la hipertensión, que es un aumento en la presión sanguínea, y también podemos tener la diabetes, que es un tema asociado al azúcar presente en la sangre. Y estas enfermedades de base muchas veces pueden hacer que el trabajador pueda reaccionar distinto. Ahora, la identificación en sí no es solamente ver qué hago y cuáles son los pasos, sino también empezar a trabajar con un concepto que es las cualidades. Y en el caso chileno o esto se llama la etapa cualitativa, o una fase cualitativa, que en la práctica que es establecer todas las cualidades que tiene un lugar de trabajo, como por ejemplo el área o cuánto mide una cierta sección de una empresa, qué se hace, qué equipos, qué herramientas, qué insumos, qué materias primas y cuáles son los procesos que se realizan, si hay algún trabajo cercano o lejos de. Y eso, chiquillos, todo empieza a complementarse para que yo empiece de a poco a qué cosa, a identificar todas las fuentes de peligro que yo pueda tener en mi trabajo o en mi empresa. ¿Ya? Ahora, no se olviden de estos chiquillos, etapa cualitativa. Esta etapa cualitativa es súper importante, ya que nos da a nosotros más adelante, nos va a dar directrices para poder trabajar con otros ámbitos de lo que es la higiene industrial. Más adelante, dentro de los demás ramos que tengamos, va a aparecer un concepto que son los famosos protocolos MinSal o protocolos Ministerio de Salud. ¿Ya?
Y acá la etapa cualitativa es una de las etapas que se deben desarrollar de los distintos protocolos. Ahora, evaluación. Corresponde a la etapa de cuantificación. O sea, en este caso, para nosotros va a ser una medición. Ahora, esa medición, chiquillos, es tomar un equipo específico y poder medir. ¿Por qué hago referencia a un equipo específico? Existen equipos para poder medir luz, equipos para poder medir ruido, equipos para poder medir ondas electromagnéticas. O sea, van a haber equipos distintos para poder hacer mediciones distintas. Y esto es súper importante. Muchas veces los expertos en prevención cometen el error de pensar que la medición es solamente un dato, pero este dato se saca mediante la utilización de distintos equipos. Cuando nos vamos a reunir, vamos a tener clases específicas de utilización de equipos. O sea, voy a enseñar a medir ruido, luz y varias cosas más para que estén tranquilos con aquello. Ahora, medición del agente de riesgo por medio de instrumentación. Y ustedes se han dado cuenta que en la práctica vamos a tener 3 grupos de agentes de riesgo o agentes de riesgo higiénicos, que lo vamos a ver un poco más abajo, un poco más adelante. A ver, medición del agente de riesgo por medio de instrumentación y la comparación de los valores con la referencia existente. O sea, ya vamos a tener un elemento o un cuerpo con el que nosotros vamos a comparar esta medición. Ahora, ya que no todos los agentes de interés higiénico son iguales. O sea, no puedo comparar ruido con luz. O sea, son agentes físicos, sí, pero son distintos. Ahora, en el caso chileno, esto se llama etapa cuantitativa, la cual el valor obtenido se compara con la normativa de referencia para decidir si está o no en una situación de riesgo. O sea, en el fondo decir si estamos o no bajo un riesgo. O sea, si por ejemplo tengo una unidad que es 5 y yo mido y me da 10, estoy sobre un 5, estoy al doble, por lo tanto estoy bajo una situación de riesgo. Pero si yo mido y obtengo un valor de 1, no estoy sobre 5, estoy bajo 5. O sea, no estoy en una situación de riesgo. Pero sin embargo, voy a tener un riesgo igual. Por lo tanto, este riesgo debe ser controlado. Y para esto está el control. No es llegar y no controlar los riesgos. O sea, yo tengo una obligación legal sobre el control de riesgos. Cuando uno empieza a hablar de esto, empieza a hacer referencia y empieza a aparecer un artículo de un cuerpo normativo. Y ese artículo, chiquillos, es el famoso artículo 21 del Decreto Supremo 40, que es el Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales. Este artículo es muy importante. Razón, motivo, porque obliga a que el empleador debe decirle a sus trabajadores cuáles son los riesgos y cuáles son los métodos correctos de trabajo y las medidas preventivas. O en el fondo, cuáles son los controles o el control que debe tener el trabajador. O sea, una cosa es cómo él debe hacer el trabajo, el método correcto, y una segunda son los elementos y las medidas de control que debe implementar. Como por ejemplo, un elemento de protección personal, el famoso EPP. Como el caso que vimos ayer en seguridad industrial, perdón, de trabajo en altura. Y acá una medida de control es utilizar un elemento de detención de caída, o el famoso arnés. Ahora, en esta etapa es importante señalar que a nosotros como expertos en prevención de riesgos y a las mutualidades, cuando ustedes vean el concepto de mutualidad, tienen que hacer referencia, por ejemplo, a lo que es la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad, el Instituto de Seguridad Laboral o el Instituto de Seguridad del Trabajo, ya que son las famosas mutualidades. Ahora, le corresponde a la labor de recomendar medidas de control que permitan poder disminuir los riesgos a niveles aceptables, desde el punto de vista de la salud de los trabajadores, en el ambiente o directo en el trabajador. Recuerden, nosotros evaluamos riesgos en el ambiente de trabajo o en el trabajador.
Por lo tanto, como evaluamos en dos secciones dentro de un sistema o dentro de una empresa, también podemos hacer control tanto en el ambiente como en el trabajador, ¿ya? Para que empecemos a ver un poco más. Ahora, nunca hay que perder en cuenta de esta trilogía, que es identificar, evaluar y controlar. Para lo que es la higiene industrial y la seguridad industrial, esta secuencia es la misma. Ojo, la secuencia, no tanto así los contenidos de la secuencia. El evaluar o la evaluación en sí es una de las medidas o una de las diferencias, perdón, principales dentro de lo que es la higiene y la seguridad, ¿ya? Yo creo que el día de mañana ya empecemos a ver un tema más de cómo trabajamos o cómo identificamos los peligros y cómo empezar a reconocer los riesgos. Y eso vamos a empezar a trabajarlo de a poco. Es muy sencillo, así que no se preocupen tanto. Ahora, identificar factores de riesgo que pueden ser tanto en el trabajo, en el ambiente o en el trabajador, medir y comparar, que puede ser en el ambiente o en el trabajador, y esos valores compararlos, y luego aplicar un control o controlar, tanto en el ambiente como en el trabajador. Ahora, riesgos ambientales, chiquillos. Los ambientes de trabajo tienen que tener o tienen características. Y esas características o atributos pueden de una manera u otra afectar a la salud de los trabajadores. Y en este caso son los riesgos ambientales. Ahora, los riesgos ambientales que pueden afectar la salud de los trabajadores son muy numerosos, lo que hace indispensable su clasificación para facilitar su estudio. Aunque no existe una clasificación aceptable, en forma general se les suele dividir en tres grupos. Ya, y eso, chiquillos, es importante, tres grupos. En algunas ocasiones, o ustedes si van a revisar algún libro, quizá les va a aparecer una cuarta, que es la ergonomía. Yo la ergonomía la saco de los agentes de riesgo y lo trabajo como una unidad o como un elemento independiente, ¿ya? Porque ya la ergonomía en sí es una rama bastante extensa, bastante amplia. Por eso que para poder simplificar siempre se trabaja con estos tres puntos de vista o estas tres áreas para poder hacerlo más reducido, porque ya de por sí cada una de estas va a ser algo más grande. Ahora, tenemos los agentes químicos, los físicos y los biológicos. Y acá los biológicos tenemos uno, que son los famosos virus, que es algo de lo que está sucediendo, aconteciendo ahora. Es importante entender de que cuando uno empieza a trabajar o a clasificar los contaminantes laborales en distintos tipos de agentes, esto aquí ayuda a chiquillos. Y cuando nosotros empecemos a trabajar en esta etapa o en este tipo de trabajo en sí, vamos a darnos cuenta que la identificación también pasa por reconocer el tipo de agente, ¿ya? Porque como les he dicho, no es lo mismo, por ejemplo, estar midiendo polvos que estar midiendo ruido. Son metodologías y sistemas completamente distintos o diferentes para poder entenderlos o poder medirlos. Ahora, los agentes químicos van a tener características propias y particulares y van a depender también de sus propiedades físico-químicas, que es algo que ya vamos a empezar a trabajar durante la próxima semana. No es lo mismo estar trabajando con líquidos o que estar trabajando con gases. Y lamentablemente muchas veces nos van a tocar ciertos líquidos que por una condición del ambiente pueden transformarse en un gas. Por lo tanto, las medidas de control también van a empezar a ser mucho más específicas y puntuales. Ahora, medidas de control van a existir como cantidades de pelo en mi cabeza. O sea, son muchas. El tema está que a veces se elige mal la medida de control y eso produce un riesgo, en sí un peligro. El utilizar mal una medida de control es un peligro porque en sí es un acto. Ahora, agentes físicos tenemos radiación electromagnética, ruido, vibraciones, temperatura extrema y presiones. Presiones como, por ejemplo, estar a 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 metros de altura, o también estar bajo el agua, que vamos a tener también presiones distintas.
y efectos diferentes en el cuerpo. Ahora, los agentes físicos, dentro de los más importantes o que más se trabajan en sí, es ruido y vibraciones. Son agentes diferentes, sí, pero van muy de la mano. Y el ruido es muy importante. Hay un protocolo del Ministerio de Salud o una metodología de trabajo directa para ruido, que es famoso Prexor, que tenemos que verlo en cursos posteriores. ¿Ya? Y vibraciones también afectan al cuerpo humano, sí, y lo afectan de distintas maneras, al igual que el ruido. Son agentes distintos, pero muchas veces van de la mano. Ahora, los agentes biológicos tenemos insectos, mohos, virus, hongos y bacterias. Y acá la ley chilena muchas veces no lo considera de manera directa, o como uno pensase que debiese hacerse. Y muchas veces, cuando ustedes estén trabajando, se van a dar cuenta de que la ley, ¿qué dice con respecto a esto? Que, por ejemplo, debe haber un control de vectores, o más simple aún, es como un control de plagas. Ahora, dentro de lo normal que uno trabaja, por ejemplo, en minería y cosas así, esto de acá no es muy visto. Pero es distinto, por ejemplo, si estamos trabajando en salud, o en rubro de cocina, por ejemplo, una cocinería o un casino, que ahí sí tenemos que tener nosotros un control de estos. Pero ahora, con lo que es coronavirus, específicamente esto, van a tener que aparecer, y nosotros como expertos en prevención, y futuros expertos en prevención también, ver formas de cómo poder trabajar con esto, ¿ya? Y aquí vamos a tener bastante, no problemas, pero vamos a tener que ver bien las futuras formas de trabajo, ¿ya? Porque es un virus que aún no tiene una vacuna, por lo tanto va a hacer que produzca una variación de esto. Chiquillos, acabo de desbloquear todos los micrófonos. Tengo una consulta. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? No, profe, yo no. ¿Alguno de ustedes, chiquillos, tiene alguna pregunta? No, todo claro. ¿O algo que no se entienda, que se deba explicar distinto? ¿O se deba profundizar, chiquillos? De momento está todo claro. Sí. ¿Seguro? Sí, para mí igual. Ya, pero de verdad, chiquillos, no hay ninguna duda, porque ya, esto es sencillo, ya, no es muy difícil. Pero me gustaría ver si ustedes tienen, por ejemplo, alguna duda con lo que es la identificación. Chiquillos, la identificación quedó claro, porque ya vamos a empezar a subir un trabajo para lo que corresponde a la evaluación y ya a la sometida, que es el segundo tipo de trabajo, y tiene un poco relación con esto. Entonces, chiquillos, miren, si no tienen dudas con respecto a esto, está el chat de Moodle y está mi correo. Si van teniendo dudas, por favor, de lo que ustedes van leyendo y van estudiando, háganme esas preguntas. ¿Por qué se lo digo? Porque más adelante les puedo también subir videos con respuesta a las dudas e inquietudes que ustedes tengan. ¿Ya? O si gustan, dentro de estos días o de la próxima semana, podemos hacer un directo, como lo que estamos haciendo ahora, para responder también dudas y consultas. Ya, muy bien. No. Qué buena idea. Ya, chiquillos, consulta. Si van teniendo una inquietud con respecto a algún proceso o alguna actividad de la universidad o algo, Hernán. también por favor No, ven. por correo, ya, para poder darle respuestas. Si ustedes se van dando cuenta, les voy respondiendo lo más pronto yo pueda. Ven. Ya, chiquillos, que tengan un buen día. Hasta luego. Vale. Mucho. Igual, hasta luego. Chao. Chao. Chao, profesor. Chao.